7:03 de la mañana, nuestra primera entrevista es con Ángel Tortolero, diplomático y analista. Recordamos que hace pocos minutos leíamos una actualización que nos suministra nuestro equipo de prensa. La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú actualizó los datos en su portal web. 96,65% de las actas contabilizadas arroja que Pedro Castillo suma 50,25% de los votos, mientras que Keiko Fujimori 49,74%. Ángel, buenos días, un placer. Se cayó la llamada. Lo sentí hace ratito. Bueno, vamos a insistir entonces con este contacto telefónico. Es obvio que desde Venezuela en las redes sociales hay distintas opiniones, distintos puntos de vista. Todavía no está el 100% de las actas contabilizadas, pero aún con la estrecha diferencia que beneficia a Pedro Castillo, luce cuesta arriba que Keiko Fujimori pueda revertir este resultado parcial. Ya está hablando de un fraude electoral. Se preveía, decía yo, que en el caso de un estrecho margen, fraude sistemático, dijo, fraude sistemático en el balotaje de las elecciones presidenciales de Perú. Esto lo leemos de la Deutsche Welle, pero bueno, se preveía, era fácil suponer que si había un final estrecho, quien no tuviera ventaja iba a reclamar de alguna manera. Iba a reclamar, yo tratando de centrarme en la corbata, aquí es. Y más importante que eso es la gobernabilidad. Por supuesto queremos lo mejor para cualquier país y siempre será interesante saber no solamente en qué termina el resultado electoral, este proceso para definir al próximo presidente de Perú, sino también analizar, poner en perspectiva en este momento cuáles pueden ser los logros o las consecuencias en general para Perú a través de una victoria de Pedro Castillo. Ahora parece que sí tenemos a Ángel Tortolero, diplomático y analista. Ángel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Bueno, y muchas gracias por invitarme. Digamos rato que no hablábamos. Así es. Bueno, Ángel, todavía no hay un resultado completo, un resultado final en Perú. Pedro Castillo está al frente hasta el último conteo aproximado con 96,65% de las actas contabilizadas, 50,25 contra 49,74. ¿Cómo has seguido tú la situación de estas elecciones? Desde Venezuela uno en las redes sociales lee a mucha gente diciendo que, bueno, Perú escogió el comunismo, el socialismo, puso a un lado la democracia. Ayer veíamos a Raima Suprani, la caricaturista, poniendo un autobús que caía por un puente al vacío, un autobús con los colores de Perú. ¿Cómo has visto tú esta situación? Bueno, lo primero que hay que decir, chicos, que fue una campaña electoral montada sobre falsos supuestos. El primero es que en Venezuela hay un comunismo. No hemos todavía llegado a ese estadio de esplendor comunista, no lo hemos alcanzado todavía. Estamos en la construcción de un socialismo y que tiene que ver con nuestra particularidad, con el socialismo del siglo XXI en Venezuela y para Venezuela. Eso por una parte. Segundo, eso lo han exportado a toda la región de América Latina, y especialmente donde hay elecciones, en el caso de Perú, un poco como un acto para aterrar, para asustar mucho a la gente. Entonces, miren, ¿dónde están los emigrantes? Eso es culpa del comunismo, del socialismo, pero nadie dice que es culpa del bloqueo criminal, de las acciones del capitalismo y de todo esto. Pero para entrar en lo de Perú específicamente, a Pedro Castillo lo han satanizado de billones de formas, desde decir que es miembro de Sendero Luminoso hasta decir cualquier barbaridad en contra de él. Pareciera ser que por ser pobre tiene esa tacha puesta encima de llamarlo socialista y comunista a manera de ofenderlo con esas dos categorías. Mientras que Keiko Fujimori pues representó en estas elecciones una cosa que asombró a toda América Latina y al mundo,
y es que Keiko Fujimori tiene inclusive hasta un proceso judicial en su contra por actos de corrupción contra el patrimonio público de su país, además de ser hija de Fujimori, no por hija es mala, sino porque estuvo en el gobierno de Fujimori muy involucrada, el gobierno de su padre. Entonces, bueno, Perú lo dividieron en dos grandes bandos, y en esa vieja conseja del siglo XX, del marxismo más atrasado y del capitalismo más ridículo y atrasado del mundo, que es decir, que la lucha es entre izquierdas y derechas, y olvidar a los pueblos, ¿no? Y hay un pueblo que está luchando, hay un pueblo que no solo es pobre, no solo es el pueblo de a pie, es el pueblo, como decimos en Venezuela, con la parte en el suelo, pobre, que ha pasado mucho trabajo, no, es un pueblo también clase media que se ha visto afectado, una economía descalabrada solo para unas minorías, porque favorece solo unas minorías en esa nación, y vieron en Pedro Castillo para esta segunda vuelta, y no te olvides, Eduardo, que en la primera vuelta la participación en electoral fue pero muy baja, y Pedro Castillo llega, si se quiere, así, no, tú que eres hípico y conoces el tema, llega como el batacazo del siglo, y alcanza clasificar para una segunda vuelta. Bueno, en esta segunda vuelta hemos visto cosas insólitas, gente que le creó campañas de terror contra Keiko Fujimori en las elecciones anteriores, el caso del premio Nobel, termina alabándola en estas elecciones. Entonces, bueno, la sociedad peruana se dividió exactamente en dos grandes bloques de fuerza. Uno, que lo conocemos y sabemos cómo actúa, que es la derecha analfabetizada por su dirigencia, sin pensamiento, sin propuestas, sin nada, sino con los cuenticos históricos del mundo de bondades y el mundo de felicidad que nos presenta el American Way of Life, y otro, el que se inscribe en la esperanza y en el sueño de un modelo nuevo. Entonces llegamos a este resultado que es prácticamente un empate, que se va a definir por muy pocos votos. Creo que ayer la diferencia es que alcanzaba 87,000 votos, para hablar no en términos porcentuales, no en términos de votos concretos. Faltan los votos de las zonas rurales, donde se presupone que Pedro Castillo tiene mayor fuerza, y ya a estas alturas, con el 90 y tanto % de votos escrutados, de votos contados y certificados por la OMPA, ya está diciendo que es una tendencia irreversible lo del triunfo de Pedro Castillo. A Pedro Castillo le queda ahora gobernar, y para ese gobierno pues tendrá que transitar por el duro camino de imponer la paz por la vía del acuerdo, la negociación, con el fin de alcanzar los niveles de paz, para poder gobernar un país que está en descalabro total. Entiéndase que en 5 años, 5 presidentes. O sea, ya eso te dice a ti el nivel en el cual está ese país y lo que le toca a Pedro Castillo afrontar de cara a este gobierno que va a comenzar próximamente, pues, después de que le certifique la OMPA. Aspiramos que sea de aquí al viernes. Entonces, bueno, el otro expediente que nos asusta muchísimo, digo nos asusta como nos conmueve pues muchísimo a todos los seres humanos, es que vaya a haber una confrontación en ese pueblo, porque se están exacerbando los sentimientos en cuanto a ese relato del fraude, que no es otra cosa sino que acudir al expediente de buscar la manera de que la gente salga a la calle a defender. Ángel, se me agota el tiempo, pero hablando de sustos y relatos, hay mucha gente que no olvida cuando Pedro Castillo públicamente hizo referencia al tema de los extranjeros y a la idea de deportarlos. En este caso es un tema muy sensible para los venezolanos. ¿Ese punto cómo lo analizas tú? Bueno, mira, los países tienen todo el derecho del mundo, y los gobiernos de esos países aceptar o no aceptar las migraciones. Eso es una potestad exclusiva de cada estado y de cada nación. O sea, no están obligados a abrir la puerta a los peruanos, ni a los venezolanos, ni a ninguna migración del mundo. Ahora, tienen que buscar, ellos van a buscar la manera de controlar, es un tema muy sensible, porque también es cierto que las migraciones traen los problemas propios que ello conlleva. Entonces, bueno, en Perú se ha dicho que hay una migración que llaman venezolana. De hecho, yo no estoy diciendo que todos los migrantes son delincuentes, ni mucho menos con mis palabras, pero una migración que ha causado daños, pues que ha causado problemas, que ha entrado en conflicto con la sociedad. No todos los migrantes son buenos, como aspiro que sea la mayoría de los venezolanos en el mundo, pero hay una minoría, vamos a decirlo así,
de delincuentes que han hecho escollos en Perú. Eso también hay que decirlo en defensa de esa posición. Ahora, yo no voy a decir que Pedro Castillo es malo o es bueno porque quiere o no quiere a los venezolanos. Yo creo que el tema no es contra Venezuela solamente, es contra cualquier migración. Ahora, que es un tema sensible para nosotros, sí, de que tenemos una comunidad venezolana en Perú, sí, también es cierto. Pero hay que entender de que él va a apoyar y va a ocupar una política migratoria en favor de su país y en favor de Perú. No tiene por qué ser en favor de Venezuela, independientemente de las coincidencias o no que podamos tener en algún momento con respecto a otras áreas de la política y del relacionamiento internacional que tenemos las dos naciones, o que vamos a tener con el gobierno de él. Bueno, Ángel, hasta pronto, un gusto como siempre. Muchísimas gracias, Eduardo, un gran placer. Ángel Tortolero, diplomático y analista. Regresaremos para hablar de economía con José Manuel Puente. Manténganse allí.